Vamos a ir a la palabra de Dios y oraremos y empezaremos con lo que el Señor ha puesto en mi corazón para esta mañana. Nuevamente, la bienvenida a todos, en el hebreo, queremos estar orando los unos por los otros. Y por supuesto, oremos por nuestros familiares, aquellos que no conocen al Señor, aquellos que pasan por fuera, para que el Señor les abra los ojos y los traiga a la luz verdadera que es Cristo. Antes leímos una porción que tenía que ver con el anunciamiento por el ángel Gabriel del nacimiento o el nacimiento de Jesús, cómo sería concebido. Y inmediatamente que María escuchó la noticia, pues sintió la necesidad de comunicarlo precisamente a aquella persona, Elizabeth, su familiar, que también no podía tener hijos y también estaba embarazada. Entonces, dice el versículo número 39, Lucas 1:39, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, un buen recorrido. Está en Galilea, en Nazaret, y a Judá, a Samaria por el medio. O sea, no es de aquí a él, es un poco más, seguro. Así que, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Vamos al Señor en oración y en un momento vamos a ver el tema que nos tiene para esta mañana. Bueno, amado Padre, Dios Santo, gracias por tu misericordia y bondad, y gracias porque desde antes de la fundación del mundo tú ya planeaste la obra de la redención. ¿Cómo sería todo? ¿De qué manera el Hijo de Dios tomaría un cuerpo de carne y sangre como el nuestro, pero sin pecado, y entraría en la escena del mundo de la tierra y viviría en medio de nosotros sin participar del pecado, sin cometer pecado y sin en ningún momento mancharse con el pecado? Y Él sería el único propicio, el único que nos redimiría, el único que satisfacería las demandas de Dios, de la justicia de Dios. Gracias por todo lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros. Gracias por la obra que Él hizo a favor nuestro. Y gracias, Señor, por aquellos instrumentos que tú utilizaste para que fueran honrados y glorificados como solamente tú te mereces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias por todo esto. Amén.
El otro día, un amigo evangélico me mandó un correo electrónico y me escribió, tiene un negocio, un pequeño negocio, y me escribió para informarme, y me dice así: le informamos que el día 15 de agosto no se prestará servicio comercial motivado al día de la Asunción de María. Y me llamó un poco la atención que el evangélico me dice que no trabaja. Claro, a nosotros nos gusta un día de fiesta. Por supuesto no estamos hablando de día de fiesta. Y todos cogemos un día de fiesta cuando nos dejan tenerlo libre. Pero generalmente, y no estoy criticando a nadie, generalmente no digo el motivo si tiene que ver con algo que no estoy a favor. Y me hizo pensar un poco y digo, bueno, voy a meditar un poco en qué significa esto, de dónde viene todo esto y por qué España entera separa este día, y tiene que ver con una decisión de la Iglesia Católica, punto y final. O sea, que la religión todavía, y en este caso la religión católica, y solo la Iglesia Católica Romana tiene el poder, parece ser en España, de hacerlo, pero parece que no es solo España. 27 países de la Unión Europea, pues 14 países no trabajan ese día, lo cierran todos. Hay otros que lo celebran también, pero que lo cierran, o generalmente se dé por cerrado todo. Y me llamó un poco la atención, y dije, ¿qué significa esto de la Asunción de María? Así que, bueno, todos lo sabéis que el sábado fue el día que se celebró este día, el día 15 de agosto. Y me puse a mirar y entonces vi el dogma católico de la Asunción de María a los cielos. Asunción de María a los cielos. Entonces fui a una página de ellos, se llama Aciprensa, y es Agencia Católica de Información, y ellos me informaron. Pues, lo primero que tienes que entender, me dice el dogma de la Asunción de María, lo primero que tienes que entender es que es un dogma, y te explican. Un dogma católico es una verdad de fe absoluta, definitiva, infalible, irrevocable e incuestionable, revelada por Dios a través de la Biblia. Estoy de acuerdo hasta ahí. Y entonces continúa y dice, o de la Sagrada Tradición. Entonces la Sagrada Tradición ya me dejó un poco, digo, bueno, a ver, Sagrada Tradición sigue diciendo que un dogma, una vez proclamado, no se puede derogar o negar ni por el Papa ni por ninguna decisión conciliar. No puede haber un concilio. Una vez que se hace el dogma, se acabó. La Iglesia Católica Romana decide que eso ya no se valía para nada. Así que me puse a investigar un poquito y también asunción. Digo, ¿por qué no ascensión? No, se dice asunción. De hecho, hay nombres de mujeres que no se llaman ascensión, que sería ascender al cielo. Estos se llaman los ascensores, ascensión para arriba. Bueno, pues no, asunción se llama. Y la asunción no es lo mismo que la ascensión, aunque van en la misma dirección. ¿Vale? Y dice así: la asunción, que no es lo mismo que la ascensión, pues la asunción es cuando el cuerpo y el alma de María, Virgen, de la Virgen María, fueron glorificados y llevados al cielo al término de su vida terrenal. O sea, el cuerpo y el alma glorificados fueron
ascendido después de su vida terrenal. Esto no debe ser confundido con la ascensión, la cual se refiere al Señor Jesucristo. O sea, que la asunción es ser elevada al cielo, la ascensión es que Él subió al cielo. Así que, en un sentido, ella fue llevada al cielo. Y no voy a entrar en los detalles, pero él que es muy prosélito de esta fiesta y aparece los apóstoles y los ángeles en una ceremonia que ellos hacen y que llama la Asunción de María el día 15 de agosto. Para mi sorpresa, si esto fue así, me puse a investigar y ellos dicen: el dogma se proclamó hace 70 años. No se pongáis, hace 70 años, antes no sabíamos que había subido ni que había hecho nada. Solamente hace 70 años. Y la Asunción de la Virgen fue declarada dogma. Dicen, lo sabíamos, pero no la habíamos declarado dogma. No era una verdad infalible. Ahora sí. Y fue el Papa Pío XII que el día 1 de noviembre de 1950, un poquito más, y algunos de vosotros estabais ahí, fue declarado entonces dogma de fe de la Iglesia Católica. Antes no sabían que había subido al cielo en cuerpo y alma. La declaración dice lo mismo, dice lo siguiente. Este es el dogma. Declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que de esto hablaremos, la Inmaculada Madre de Dios, y eso es otro término que dice Inmaculada, ¿eso qué? La Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, que es otra cosa que también había que ver, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Y para terminar, dice, por lo tanto, su cuerpo no experimentó la corrupción de su cuerpo, o sea, no experimentó la corrupción, y fue asunta al cielo, donde reina viva y gloriosa junto a Jesús. No sé si estáis, vuestras mentes están trabajando y están viendo. El objetivo es, vamos a ponerlo en el mejor de las condiciones, igualar a María a Jesús. Este es el mejor, es rebajar a Jesús, pero en verdad, ellos pretenderán decir que es igualar a María a Jesús. De hecho la llaman corredentora, de hecho la llaman mediadora, de hecho la llaman muchas más cosas, auxiliadora, de hecho la llaman la sufridora por ti y por mí. En fin, cuando escuché esto y vi esto, pues pensé, tengo que ver qué dice la Biblia. Tengo que estudiar qué dice la Biblia, claro, pero de alguna manera tengo que juntar. Me llamó mucho la atención, por supuesto, esa Inmaculada Concepción, porque claro, esa asunción tiene que ver con algo que ella tiene en sí misma. Y dice la Inmaculada Concepción, dice que María fue concebida de manera especial, aunque sus padres eran personas como nosotros. Totalmente. Lo que ocurrió fue lo siguiente. El hecho de que la Biblia dice de que ella, el ángel dice, muy favorecida eres, llamarle muy favorecida es llena de gracia, significa que había sido redimida desde su concepción. O sea, todavía no ha venido Cristo, o todavía no ha ido Cristo a la cruz. Ella dice que en el momento, que todavía no había venido Cristo tampoco a la tierra, y ella, cuando fue concebida María, ya era redimida, rescatada del mal y del pecado en su concepción.
Y esto es en virtud de Cristo. Y bueno, Cristo ni siquiera había venido y ya lo tenemos. Y esto, la Inmaculada Concepción, quiere decir que María fue concebida o nació sin pecado original y toda su vida no cometió pecado, ni en cuerpo, ni en pensamiento, ni en su alma. Así que fue pura todo el tiempo. Quieren imaginar que necesitan una persona que tenga las características de Dios para poder recibir a Dios en su cuerpo. El problema es que a María la llama Madre de Dios. Dios no tiene madre. Nunca la tendrá. Y no es por ningún desprecio de madre, sino sencillamente porque Dios solamente puede venir de Dios. Fue un vaso que contuvo por obra del Espíritu Santo la semilla de Dios. Ella es madre de Jesús hombre. Y eso tiene que quedar claro en nuestra mente. Madre de Jesús hombre, no es madre de Dios. Claro, cuando todas estas cosas se le atribuyen a propósito, cuando se dicta el dogma de fe de la Iglesia Católica de la Inmaculada Concepción, pues por otro Papa Pío IX, todos son Píos, un poco pájaros, pero en fin, que vamos a hacer. El Papa Pío IX en el año 1850, o sea, 1800 años que no sabían que era Inmaculada, y 1950 años que no sabían o no habían este dogma que había subido al cielo. Una verdad que va cambiando con el tiempo, una verdad que va modificándose con los años, para mí no es una verdad fiable. Y una verdad que dictan los hombres y no dicta Dios, solamente mucho cuidado, mucho cuidado. Así que viendo la palabra de Dios, viendo estos dos dogmas, no aparecen para nada en toda la Biblia, para nada. La Biblia nos dice claramente que ya hay mucho más que podríamos mirar, porque me llama mucho la atención todas estas cosas, que es increíble, que es muy increíble ver que María era sin pecado y ni los apóstoles, ni los escritores de todos los libros de la Biblia, ni el mismo Jesús lo sabía, porque nunca se lo reconoció. Y fue pecado. Así que, ¿qué dice la Biblia de la Virgen María? Pues dice que sí, es verdad que ella fue muy favorecida, y dice en Lucas 1:28, vamos a estar solamente ahí, en Lucas 1:28, nos dice la palabra de Dios, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. Y eso es muy favorecida, la palabra muy favorecida está hablando de gracia grande que ha recibido ella. Y si entendemos bien la palabra gracia es favor o don recibido, no merecido. Favor inmerecido. No hizo nada para merecerlo. No fue nadie especial que se le perdonara sus pecados. María reconoció que necesitaba un Salvador. María se reconocía a sí mismo realmente indigna, necesitando de un Salvador. Esta palabra muy favorecida, en el griego es chaitó, y es otorgar, gracia, otorgar, favor, gratuito. Gratuito. O sea, María no hizo nada, ni tuvo ningún mérito en sí mismo para recibir esta gracia. La palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores,
que no hay ni siquiera uno que no haya pecado, que no hay ni una sola persona que no haya cometido pecado. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre, y ahora la versión de los humanos, justo en la tierra que haga bien y nunca peque. No hay ni una sola persona. Solo Jesucristo fue el único, intachable, irreprochable, que no podía ser reprochable, inseñalable para nadie. La palabra de Dios nos dice en Romanos, capítulo 3, versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando Pablo a gentiles, a judíos, y dice, bueno, ¿quién se piensa que es mejor el uno que el otro? Dice, en ninguna manera, porque hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Se equivocó ayer, había uno. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron y se hicieron inútiles. Sí, pues no hay ni uno. Todos. Y María estaba incluida. Y tú y yo necesitamos lo mismo que María recibió, la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin el arrepentimiento y la recepción o aceptación de la obra de Cristo en la cruz, en nuestro lugar, que es por gracia esa salvación, no tenemos perdón en nuestros pecados. Así que María necesitaba la gracia de Dios y también un Salvador. ¿Nos dice la palabra de Dios? Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo, y llamarás tu nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, tu padre. ¿Qué está diciendo? En Mateo nos dice Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Tú vas a tener un Salvador que va a ser tu Salvador. Así, Él fue dado y María lo necesitaba, igual que tú, igual que yo. La Biblia nunca dice que María era alguien diferente. Es un ser humano normal que Dios eligió para usar de una manera extraordinaria. Y cuando digo normal, estoy por supuesto dando por normal a un creyente. Nosotros no somos subnormales, quizá para el mundo, pero para Dios no, por creer en Dios. Estamos viendo a María, una mujer que creía en Dios, por supuesto. Una mujer que confiaba en el Señor. Una mujer que buscaba al Señor. Una mujer que amaba al Señor, pero necesitaba ser limpiada de su pecado, salvada de su maldad. Ser buena persona, hacer buenas obras, no salva a nadie. No había apretado aquí. Ahora se escucha un poco mejor. No salva a nadie. Cuán importante es tener esto en cuenta, que María necesitaba de un Salvador. Sí, María era una mujer justa y favorecida por Dios, pero también dice la palabra de Dios que no era un hombre justo y necesitaba un Salvador. También dice la palabra de Dios que muchos hombres justos entregaron su vida al Señor. Job era un hombre justo y necesitó un Salvador. Él mismo dice, yo sé
que mi Redentor vive y al final, después de deshecha esta mi carne, Él me levantará entre los muertos. Confiaba en Él plenamente. Y así cada ser humano, ser justo es el camino correcto para entregar tu vida en las manos del Señor, para que Él, derramando su sangre preciosa, te limpie y te salve de todo pecado. Solo decir una cosa más de la Inmaculada Concepción. La palabra de Dios nos dice que todo hombre necesita ser salvado y limpiado con la sangre preciosa de Jesucristo, si no, no puede ir al cielo. Asiprensa dice, pregunta número 3, ¿esto significa que María nunca pecó? Si es inmaculada, significa que María nunca pecó, y contesta, sí, María nunca pecó. Y insiste, dice, pregunta número 4, ¿entonces María necesitaba que Jesús muriera por ella en la cruz? Y contesta a Ciprensa y lo que son la Iglesia Católica, no, María no necesitaba que Jesucristo muriera por ella en la cruz. Claro, al escuchar esto, al leer esto, yo digo, si alguien cree en María, está totalmente perdido, porque es antibíblico todo lo que están diciendo. Es posible que haya personas dentro de esa religión que solo crean en Jesucristo, pero lo general es Jesucristo y todo lo que acompaña, la parafernalia que acompaña. Cuidado. Tengo mis dudas de que una persona crea todo y se pueda salvar, porque entonces no está creyendo la verdad. Está creyendo medias verdades, y medias verdades no es la verdad. Nunca tomarías una botella que estuviera la mitad de cianuro y la mitad de Coca-Cola. Es la mitad de Coca-Cola. ¿No te gusta la Coca-Cola? No, hombre. Si te bebes la mitad de Coca-Cola con la mitad de cianuro, mal camino. Y así es. Pero ni siquiera con 1 gramo de cianuro y el resto, el 99% de Coca-Cola. La palabra de Dios es 100% la verdad y la única verdad. Y es importante tenerlo en cuenta. Ahora, María, nos dice la palabra de Dios que ella, en cierta ocasión, ella primero, iba a decir otra cosa, 2 cosas voy a decir. Nunca tuvo una inmaculada concepción. La Biblia nos sugiere que el nacimiento de María fuera otra cosa aparte del nacimiento normal de una mujer, enseñada y guiada por sus padres en el judaísmo, la religión judía, y prosélita, por supuesto, y seguidora de todo. Bien, pero María era virgen cuando dio a luz a su hijo Lucas, y eso está claro. No había conocido varón, y nos lo dice la palabra de Dios, nos lo dice Dios. Esto es en el sentido que es virgen, no virgen en ese sentido amplio o engañoso que hace la Iglesia Católica de no cometer pecado. Eso no es. Y tampoco fue virgen en el sentido de nunca tener hijos. Fue virgen hasta el nacimiento de Jesucristo. Después de que nació Jesucristo, la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 1 versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes de juntarse con José, eran novios, comprometidos, pero antes de juntarse, se halló que había concebido el Espíritu Santo.
José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cualquiera que lee y entiende un poco la Escritura dice: no conocer a tu esposa tiene que ver con tener relación sexual. Empieza Génesis así: Adán conoció a Eva y tuvo un hijo. No es que le dijo hola, no, fue más que eso. Así que está claro. Entonces dice que José no la conoció hasta que Jesús hubiera nacido. Y además la palabra de Dios nos dice que María tuvo 6 hijos y nos habla de hijas, por lo menos puede ser 2, porque habla en plural. O sea que Jesús tuvo, nos dice la palabra de Dios que Jesús tuvo varios medios hermanos. En Mateo capítulo 13, versículo 55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero, José? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, ¿cómo se llaman? Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Así que están hablando de Jesús y dice: él tiene por lo menos 1, 2, 3, 4 medio hermanos y quizás 2 hermanas. En total quizás 7 fueron los partos que tuvo María. Así que 4. De hecho, 2 de los escritores de la Biblia que cree que son medios hermanos. Santiago es Jacobo, medio hermano de Jesús, y que al principio no creían en Jesús, pero luego sí, tras la resurrección de Jesucristo. Y Judas, el libro de Judas, también hermano del Señor, medio hermano del Señor. Así que al ver las enseñanzas, escucha al profeta de Dios decir: a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a ella, no les ha amanecido. A la palabra de Dios y a la única revelación que Dios nos ha dado. Si no hablan conforme a la palabra de Dios, no es palabra de Dios, aunque lo llamen dogma, aunque crean que son infalibles. Cuando alguien me dice que es infalible, ya para mí ya ha fallado totalmente. Me cuesta. Cuando alguien dice, y eso me pasa, no sé si vosotros, he tenido algunas veces relaciones y hablo con una persona: yo nunca digo mentiras. Me habla así fuerte y me grita: yo nunca digo mentiras. Pues si tienes una necesidad muy grande de defender a las personas, solamente la palabra de Dios nos hace verdaderos y estar en la verdad. Yo en mí mismo a veces pienso, a veces cabilo y digo: si no fuera por esto, la única verdad, la palabra de Dios, ¿dónde estaría? ¿Qué verdad me tragaría y qué estaría? Y por eso digo: a la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios, a devocionales de la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a crecer en la palabra de Dios.
que es donde se revela el único Salvador, Jesucristo. El único. María se le ve siguiendo, se le ve al pie de la cruz. ¿Qué hacía? Bueno, primero voy a poner un poco en historia. María va donde Jesús realiza su primer milagro, en las bodas de Caná, en el Evangelio de Juan, y le dice a la gente, mira, como yo soy, no le dice esto, pero dice, como yo soy purísima, pues mi hijo va a hacer lo que yo le mande. ¿Qué tienes conmigo, mujer? O sea, no sé, realmente veo que Jesús respeta a María como madre, pero no es más que su madre. Una mujer que ama a Dios y que merece, por supuesto, el respeto. Y ella le dice, mira, lo único que podéis hacer es hacer lo que Él os diga. Aquí lo dejo. Y en ese sentido está bien. Tú aceptas la voluntad del Señor. Tú sométete a la voluntad del Señor. Tú busca la voluntad del Señor. Pero no le impongas tu voluntad al Señor, ni le digas al Señor lo que tiene que hacer en tu vida. Y María enseñó eso, hacer lo que Él os diga. ¿A quién tienes que seguir? María no dijo, seguidme a mí, hacer lo que yo os diga, no, seguir a Jesús. Y ella nos señala a Jesús y muestra a Jesús. A Jesús fue en otra ocasión, y por falta de tiempo no voy a los textos, fue en otra ocasión y le dijeron a Jesús, benditos los senos que mamaste y toda la mujer que te dio a luz. No son mis palabras, pero es lo que le dijeron. Y Él dijo, más benditos son los que oyen y siguen mi palabra. Aquí María es bendecida y reconocida. Mira lo que dice Elizabeth. Versículo 45. Elizabeth dice de María, bienaventurada, le dice a María, la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. O sea, María, eres un ejemplo de cristiana, eres un ejemplo de seguidora de Jesús. María, eres un ejemplo de mujer que ama, porque ha sido amada al Señor. Pero María no merece ser adorada. María no merece ser reverenciada. María no merece tener estatuas que la gente te incline. Yo veo a María irritada diciendo, yo no enseñé eso nunca. Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. A Dios le irrita la idolatría. Es algo que ha castigado repetidas veces a su pueblo por ser idólatra y adorar imágenes. María estuvo a los pies de la cruz del Señor Jesucristo. María estuvo viendo y reconociendo este Hijo. Jesús es el Salvador del mundo y su sangre me va a limpiar a mí. Porque solo la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y Jesús, viendo el desconsuelo de María, dice a Juan, que era el que estaba ahí, siguiéndole también, en un sentido equiparándolo a María. Seguidores y dispuestos a estar ahí al frente cuando los demás han huido. Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y dice la palabra de Dios que en aquel mismo momento Juan recibió a María en su casa. Vemos a María necesitando orar a Dios y se reúne en el aposento alto con los 120. Oraba a Dios, no oraban a María, oraban a Dios. ¿Y María estaba en medio de ellos? No, era una más de ellos. María no dirigía ninguna oración. De hecho, el que habla es Pedro y Jacobo después. Entonces vemos, gloria a Dios por hombres y mujeres que entregan sus vidas al Señor, pero que necesitaban, igual que tú y que yo, ser salvados, lavados y limpiados con la sangre del Señor Jesucristo. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón o limpieza de pecado. Y María necesitó la sangre
de Jesucristo, el Hijo de Dios, que fuera derramada en la cruz por ella, y tú y yo lo necesitamos. Si una mujer así lo necesitó, ¿cuánto más lo necesitas tú y yo? Que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado y que vivamos una vida devota, entregada y dando testimonio al mundo, no teniendo en ningún momento ningún impedimento del qué dirán. Ahí estaba al pie de la cruz María. Otros le seguían de lejos escondidos, pero María estaba ahí al pie de la cruz, dando testimonio: la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, me limpia de todo pecado. Después de esa oración en el aposento alto, nunca más se nombra María. Pretenden decir que se nombra en Apocalipsis y no quiero ni mencionarlo porque la relación de la mujer que aparece en Apocalipsis no tiene buenas connotaciones. Representa la iglesia apóstata y para nada quisiera creer que tenga nada que ver con eso. Y no es, por supuesto. Así que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica. Ni más ni menos. No añadir ni quitar. Así termina la palabra de Dios. Así que cuando se mencionan santos, se mencionan ángeles, se mencionan vírgenes, es otro evangelio. Y Dios dice que sea anatema el que proclame otro evangelio. Y dice la palabra de Dios y termina diciendo que en Apocalipsis que cualquiera que añadiere a la palabra de Dios o quitare a la palabra de Dios, las plagas de este libro caerán sobre él. Así que yo no quiero que caiga sobre ninguno de nosotros ninguna de estas condenaciones. Pero la condenación de las condenaciones es que la paga del pecado es muerte. Y solamente la gracia de Dios, el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Si tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, solo Él te da todo lo que necesita tu alma para ir a la presencia del cielo. Dijo el mismo Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gloria a Dios por lo que Él hace por nosotros. Gloria a Dios por su misericordia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No a la madre de Jesús, a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Y gloria a Dios porque la palabra de Dios y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No necesitan nuevos concilios para cambiar la palabra de Dios, para nada. Al contrario, están contra la palabra de Dios. Que el Señor os bendiga, que el Espíritu Santo nos hable y que aquellas verdades que el Señor nos enseña en su palabra, vivamos por ellas y estemos dispuestos a dar nuestras vidas por Cristo, porque Él lo dio primero por nosotros. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos muestras en ella. Ayúdanos, Señor, a honrarte y glorificarte, a vivir para ti, porque en Jesucristo tenemos la paz, en Jesucristo tenemos todo lo que necesitamos. Gloria a Dios por lo que Él hizo por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque también María creyó en Jesús y fue salva por la gracia de Dios. Amén. Vamos a cantar, para terminar, el número 462, en Jesucristo. Puestos de pie, por favor. Thank you.
oración. Hermano Matías, por favor, despídenos en oración. Padre amado, Señor Dios, te damos gracias este día, que es tu día, porque hemos podido venir a tu casa, porque tú nos has traído, Señor, tu Hijo bien, para escuchar la predicación de tu palabra, Señor, para venir a nosotros, Padre, a demostrarnos, Señor, que tú eres el único capaz de dar vida, Señor, eres el único que da la vida y la vuelve a tomar, aquel que es el único que da perdón de pecados. Señor, tú estás en el cielo ahora, Padre, preparando un hogar para nosotros, porque tú viniste a este mundo, Señor, a perdonarnos, a salvarnos, Señor, a redimirnos. Y no hay nadie más, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Padre. Y eso es lo que tu palabra nos enseña, y eso es lo que creemos, porque es lo que dice tu palabra. No hay nadie, Señor, más que tú. Te pedimos que obres en nuestros corazones, te pedimos que tú nos guíes en este día, nos lleves con bien a nuestros hogares y nos traigas nuevamente en esta tarde a tu casa, Padre. Gracias te damos por la multitud de bendiciones que derramas en nuestras vidas, porque no somos merecedoras de ellas, Señor. No somos merecedores de nada de lo que tenemos y tú lo provees. En tu nombre te damos gracias, te lo agradecemos todo. Amén. Shalom, Alejem, shalom. El Señor os bendiga. Con la salutación que seguramente recibió María en la criatura saltosa.